Una vez más en la Argentina tenemos una operación AMIA, una operación mediática, política, judicial y geopolítica vinculada al atentado terrorista que asesinó 85 personas el 19 de julio de 1994. Voy a tener que aclarar varias cosas porque todo el dispositivo de medios asociado al lawfare salió a decir que ayer hubo un fallo histórico que confirmó quiénes son los responsables del atentado a la AMIA y de la Embajada de Israel. Y lo cierto es que no fue así. Lamentablemente. Ayer no hubo sentencia en la causa AMIA. No hubo sentencia en la causa por el atentado a la Embajada de Israel. Ayer lo que hubo fue una sentencia vinculada al encubrimiento y al desvío de la investigación original del atentado a la AMIA. Es otro expediente. Otro expediente. El expediente donde se investiga el atentado a la AMIA está paralizado, no está en la Cámara de Casación, está en el juzgado número 6 de Comodoro Pi, juzgado que está vacante, y el concurso para ese juzgado está trabado en el Consejo de la Magistratura que preside Horacio Rosati, y en manos de la UFI AMIA, que es la que en su momento tenía Nisman y del cual ahora voy a hablar. Esa es la causa AMIA. Pues hay otra causa de la cual les voy a explicar ahora, que fue el encubrimiento, porque cuando fue el atentado, lo que se hizo fue desviar la investigación y hacer toda una farsa que genera que 30 años después todavía no sepamos qué pasó ese día. Pero ayer no hubo sentencia en la causa AMIA, y menos que menos en la causa por el atentado a la Embajada de Israel, causa que tiene la Corte y que hace 32 años que no resuelve. Para aclarar el primer punto. Ayer salieron a decir que fue un fallo histórico, lo repitió toda la red de periodistas del lawfare, de dirigentes políticos asociados a eso. Es cierto que fue histórico, pero yo creo que por los motivos contrarios. Y les voy a mostrar por qué. Todo esto lo armó el juez Carlos Máiquez. Carlos Máiquez era un juez del Fuero Nacional, que después fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y que Macri lo puso a dedo y sin concurso, en la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal del país. Y que además fue uno de los que viajó al Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín. Y todo esto tiene que ver. Todo esto tiene que ver. Porque Máiquez ayer puso a circular una gacetilla que se le adelantó a Joaquín Morales Olaya Asociados y a otros comunicadores, donde dijo que había logrado verdad y justicia en el caso AMIA. Bueno, no es cierto. De hecho, en esta causa, donde se juzga el encubrimiento de la investigación, estaban condenados el ex juez Juan José Galeano, el ex jefe de la CIDU, Juan Sorregui, los ex fiscales Mühlen y Barbaquia, entre otros. Y ayer les redujeron las condenas. Les redujeron las condenas. Por ejemplo, Galeano estaba condenado a 6 años, se lo bajaron a 4. Ansorregui estaba condenado a 4 años y 6 meses, se lo bajaron a 2 años y 6 meses. O sea que nadie va a ir en cana. Y además, lo que hicieron ayer fue absolverlos. No solo les redujeron las condenas, sino que los absolvieron en la parte de la pista siria. ¿Qué es la pista siria? Cuando fue el atentado a la AMIA, había dos pistas, una pista iraní y una pista siria. La pista siria la descartaron. ¿Por qué la descartaron? Porque se seguían los intereses geopolíticos de Israel y Estados Unidos y también los intereses personales de la familia Menem, porque la pista siria conducía a la familia Canore Edul, amigos de la familia Menem, de origen sirio. Entonces ayer fue un fallo histórico, pero al revés. Aún así, fue tal la operación, y es tan evidente que fue Máiquez el que comandó la operación, que salió a los poquitos minutos de dar a conocer el fallo en el programa de Romina Mangel. Romina Mangel, que fue durante el gobierno de Macri la vocera de cuáles eran los jueces que Macri quería sacarse del medio. Entre ellos, por ejemplo, el juez Daniel Rafecas, que fue el juez que desarmó toda la operación de la denuncia de Nisman, de la cual ahora me voy a referir. Ayer Máiquez salió enseguida a dar una entrevista, a sostener esto, y dijo lo siguiente. Doctor Máiquez, hay algo que acá es importantísimo, está diciendo para entender, digamos, no es que está Teherán, digamos, no es que está Irán detrás, sino el brazo armado del de una parte del gobierno iraní en ese momento que conformó Hezbollah. No, yo digo algo más, yo digo que Hezbollah ejecutó una operación, entre otras tantas,
que respondían a un designio político, ideológico, revolucionario y bajo el mandato de las autoridades de un gobierno, de un Estado. ¿Y por qué no? ¿Por qué Irán no es responsable entonces? Sí. Pero eso es lo que yo digo, que hay que examinar claramente la responsabilidad de un Estado. Mi tesis es muy discutible, pero yo digo que puede haber un Estado responsable. No solo las autoridades, no solo los gobernantes, no solo los ayatolás que ordenaron la ejecución. Hay un aparato estatal, un aparato paraestatal. Habría que estudiar, y esto quizá no es este el ámbito, pero hay que ampliar el concepto de responsabilidad. Yo creo que las personas jurídicas de derecho público también pueden ser responsables. Bueno, claro que no es el ámbito, por varias cosas. Primero, porque la justicia penal juzga a personas, no estados. Algo que se olvidaron de decir. Segundo, que no es el ámbito porque el objeto de esta investigación, de esta causa que resolvió ayer Máiquez, no era determinar quién hizo el atentado, por lo tanto no lo puede hacer. Sé que parece muy burdo lo que estoy diciendo, pero es así de burdo. No es el objeto de la investigación de la causa que resolvieron ayer quién hizo el atentado. El objeto es quién encubrió la investigación, quién la desvió. No puede Máiquez, porque no tiene los elementos, los documentos, las pruebas, decir quién hizo el atentado. Pues lamentablemente no sabemos. Ojalá lo supiéramos, pero no lo sabemos. Y no es este el expediente donde se está investigando eso. Pero está la operación y tal el alineamiento con los intereses de Estados Unidos, que ayer salió enseguida también el gobierno con este comunicado a celebrar el fallo. Lo celebró, dijo que finalmente se comprobó quiénes son los que hicieron el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, y dijo que esto termina con los reiterados intentos del kirchnerismo por encubrir la responsabilidad de Irán y postergar este fallo histórico, traicionando a la patria. Traicionando a la patria en el 2013 con el memorándum de entendimiento con Irán. Es muy fuerte este comunicado, primero porque muestra una vez más que esto es una operación geopolítica, porque este gobierno también quiere alinearse con los intereses de Estados Unidos, pero vuelven a traer la cuestión de la traición a la patria. Quiero detenerme ahí antes de ir a la historia de todo esto, porque traición a la patria fue lo que usaron para perseguir a Cristina y perseguir a Héctor Timerman. Héctor Timerman, que era el canciller que llevó adelante la firma del memorándum, tenía cáncer. Y por estas cuestiones de decirle que era un traidor a la patria, no lo dejaron viajar a Estados Unidos a tratarse ese cáncer y se murió. Se murió. Se murió procesado por traición a la patria. Hace 2 días se murió en la Argentina una mujer a la cual este gobierno le negó el tratamiento para un cáncer. O sea que por lo menos son coherentes. Porque matan. Traer eso de traición a la patria en este momento, donde se está muriendo gente porque no le dan los tratamientos oncológicos, a mí me hizo acordar automáticamente a Timerman, que se murió porque le negaron un tratamiento oncológico acusándolo de traidor a la patria. Vuelvo sobre el tema AMIA, porque hay que entender de dónde viene esto y dónde viene la historia. Y repito, ayer no hubo sentencia en la causa AMIA. Lamentablemente, pero no la hubo. No la hubo. Lo que hubo fue una reducción de las condenas a los que encubrieron esa investigación. Y quiero ir al inicio de todo esto para que se entienda cómo es tan difícil saber qué pasó, porque se hace 30 años que lo vienen encubriendo. Y empezó el día 1. El día 1, el embajador argentino en Israel, José María Valentino Tegui, mandó este cable que les muestro, este cable, a la embajada argentina, donde dice, si llegan a leer, que el Estado de Israel quería coordinar una versión coincidente del atentado con la Argentina, que mandaba al subsecretario Dov Shmorak, de relación personal con el primer ministro Rabin, a la Argentina, a reunirse con el gobierno de Menem, y decía, objetivo de entrevista solicitada es coordinar interpretación del atentado, efectos presentar a la prensa inmediatamente después del encuentro una versión unificada de lo ocurrido. ¿Cómo podés presentar una versión unificada de lo ocurrido a los 5 minutos del atentado? Esto es lo que hicieron. Y de hecho, si ven las tapas, si van a la hemeroteca, si ven las tapas de esos días, empieza a aparecer, este es el día 1, el día 2,
automáticamente Irán en las tapas de los diarios. Llegaron los israelíes, acordaron una versión y automáticamente eso se tradujo en las tapas de los diarios. Todo esto le tocó a un juez, al juez Juan José Galeano, que tenía 36 años en ese momento, acababa de llegar a Comodoro Pi, era un juez muy joven, y también hay una coincidencia y una analogía, como les hice recién la de Timerman, con lo que fue otro atentado que tuvimos en la Argentina, que fue el intento de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Porque en el caso de Cristina le tocó a otra jueza joven, última llegada a Comodoro Pi, que es la jueza Capuchetti. ¿Qué hizo la jueza Capuchetti? Desvió la investigación y no siguió las pistas que apuntaban al dinero de la familia Caputo y a las conexiones políticas del macrismo. ¿Y qué hizo otro joven en aquel momento, Galeano? Desvió la investigación y no siguió la pista que apuntaba a las conexiones que tenía el gobierno de Carlos Menem con el atentado. Lo que se conocía como la pista siria. Miren cómo se repiten las historias. Te hablan de traición a la patria y le cortan los medicamentos a pacientes oncológicos, y te hablan de atentados y no te dicen que los jueces desviaron las investigaciones. Y de hecho, vuelvo a repetir, ayer la Cámara de Casación redujo la condena contra Galeano y lo absolvió por no haber seguido la pista siria. ¿Cómo siguió todo esto? Bueno, la CIDE de Menem le pagó a Carlos Tejeldín $400.000 para que declarara que habían sido un grupo de policías bonaerenses. El juez Galeano siguió esa investigación, los metió en cana y finalmente todo fue anulado. Galeano fue apartado de la causa y se tuvo que empezar de vuelta. Y ahí aparecieron dos causas. La causa AMIA, que es la que se sigue investigando, y la causa por el encubrimiento, que es la que finalmente tuvo sentencia definitiva ayer. Pero no fue todo tan fácil. La causa por la investigación del encubrimiento la comenzó Claudio Bonadío. Claudio Bonadío venía de ser funcionario de Menem, y cuando Menem amplió los juzgados de Comodoro Pi de 6 a 12 juzgados, que son los que hay actualmente, lo nombró a Bonadío a dedo en el 11. Y lo nombró el 1 de mayo de 1994. Unas semanas antes del atentado a la AMIA. Bonadío era uno de los jueces de la servilleta de Corach. Cuando Bonadío le tocó investigar el encubrimiento y el desvío de la investigación a la AMIA, no hizo nada. Y tuvo 5 años paralizada esa investigación, hasta que fue apartado, fue denunciado por eso, y nunca apartado de su cargo por frenar la investigación contra sus amigos, especialmente contra Corach. Al otro que le tocó después de Bonadío fue el juez Ariel Lijo, hoy propuesto por Milei para la Corte Suprema. Y el juez Ariel Lijo tampoco investigó a Corach y también fue apartado de la investigación que finalmente quedó en manos del juez Sebastián Ramos. El caso del encubrimiento, que es el que terminó ayer, recién se empezó el juicio en 2015, terminó 4 años después, en 2019, con condenas a los que quedaban vivos, porque por ejemplo Menem no fue condenado y después murió. Y las condenas fueron de 6 años para Galeano, de 4 años y 6 meses para Enzo Rey, etc. Bueno, ayer bajaron esas condenas. Ayer bajaron esas condenas. Y ayer lo que dijo también el juez Carlos Máiquez, en la entrevista que salió a dar después de este fallo, es que ahora van por Cristina. De vuelta. Mira, escúchenlo. Indudablemente, cuando creo que los jueces que intervengan en el memorándum, en la cuestión del memorándum, habrán de tener en cuenta todas las contundentes definiciones que se hicieron en este fallo. Y qué implicancias tienen, excede largamente lo que yo pueda decir. Indudablemente, lo del memorándum tiene una conexión, una implicación muy directa con la consecuencia del atentado y la responsabilidad que le pudo o le cabría a Irán como Estado, digamos, gestor de esta sucesión de hechos terribles que cometieron a lo largo de 30 o 40 años. Bueno, no solo Máiquez ayer se excedió en el objeto de la causa, no solo redujo las condenas, no solo absolvió a los condenados por desviar la pista siria, sino que encima quiere que en la causa memorándum, que es la denuncia de Nisman a partir de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, se tome en cuenta esto que él dice. Varias cosas quiero decir de esto. Primero, Máiquez es el apellido del Lofer. Su hijo, Juan Bautista Máiquez, era el que armaba el Lofer durante el gobierno de Macri y, entre otras cosas, fue el que fue a visitar a su despacho a la jueza Ana María Figueroa para apretarla
para que resolviera el caso del memorándum. Porque todo se encadena, los personajes están todos juntos todo el tiempo. Y papá Máiquez e hijo Máiquez fueron dos de los que viajaron al Lago Escondido, invitados por Clarín. Ahora, ¿qué era el memorándum? Porque se habla mucho de eso y se lee poco. El memorándum fue un acuerdo efectivamente entre Argentina e Irán para avanzar en la investigación por el atentado de la AMIA. Argentina no era el único país en esos momentos que firmaba acuerdos con Irán. De hecho, Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Gran Bretaña y Alemania estaban negociando un acuerdo también en ese momento, por otros temas, por temas nucleares. Pero vuelvo al memorándum, que es muy cortito. Se hablan del memorándum, tiene 9 artículos. Es así chiquito. Y si lo leen, en ningún momento dice que dejan de ser acusados los iraníes, dice que se caen las alertas. No dice eso. Dice que se crea una comisión que va a elaborar un informe con recomendaciones y que se iba a permitir que el fiscal Nisman y el juez Canicova Corral viajaran a Teherán a indagar a los imputados iraníes. Nada más. Y además de eso, decía que entraba en vigencia cuando lo aprobaran los parlamentos de los dos países, cosa que no pasó, porque lo aprobó el Parlamento argentino y nunca lo aprobó el Parlamento iraní, o sea que nunca entró en vigencia, además. Pero lo interesante de todo esto es el personaje Nisman. Nisman, que estuvo 10 años a cargo de la unidad AMIA, cuyo único caso, you had one job, un solo trabajo, investigar el atentado a la AMIA. Y en 10 años no aportó nada. Nada es nada, ¿eh? Nada. 10 años con personal récord y presupuesto récord. Un solo caso. No encontró ni siquiera el muerto 85. En la AMIA se contaban 84 muertos. Cuando Nisman murió y asumieron otros fiscales en la UFI-AMIA, encontraron los restos del muerto 85. Ni eso encontró. Pero lo peor de todo esto es que Nisman no hizo nada, pero sí se sumó a la campaña contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que por eso, insisto, el lawfare es económico. Un gobierno que había logrado una distribución del ingreso después de 40 años equitativa del 50-50, que había logrado los salarios reales más altos de este siglo, que había logrado las jubilaciones más altas de toda Latinoamérica. Y eso era intolerable. Y que además en ese momento, y tiene que ver con esto, estaba discutiendo con los fondos buitre para no pagarle de más lo que habían obtenido durante los megacanjes y todo ese momento. Y Nisman fue parte de eso. Y Nisman presentó una denuncia absolutamente tirada de los pelos, basada en una nota de Pepe Liayev que decía que había visto un documento traducido del farsi de una reunión entre el canciller argentino y el canciller iraní. Después, cuando lo citaron a declarar a Pepe Liayev, todo esto está en el expediente, y le preguntaron, ¿y usted cómo sabe que eso estaba traducido del farsi? No, no sé. ¿Usted lee farsi? No, no sé. ¿Y entonces usted cómo sabe? No, la verdad que no sé. Esa es la base de la denuncia de Nisman. Donde no hay ningún delito, porque no hay delito que imputar. Porque un memorándum firmado por dos países y aprobado por el Congreso no es un delito. Y que además ni siquiera entró en vigencia. La denuncia de Nisman fue rechazada por la jueza María Romilda Servini, justamente porque decía, no se han acompañado las pruebas que le otorgan sustento a sus solicitudes. Ni siquiera le abrieron la feria judicial a Nisman. Y Nisman, primero la fue a contar a TN, por eso yo insisto con el rol de los medios en todo esto. Nos enteramos de la denuncia de Nisman por TN. Y a partir de eso, como era tan importante, fue citado al Congreso para la semana siguiente para que explicara que estaba denunciando. Y iba a ser un papelón. La verdad que Nisman iba a ser un papelón. Lean la denuncia de Nisman, porque es un papelón. Nisman apareció muerto en el baño de su departamento. Y la pericia de la Corte Suprema, que se las muestro, porque también están los documentos, dice ahí que ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médicos legales del informe técnico elaborado por la querella, en forma individual o en conjunto, indican con certeza pericial médico-legal que se haya tratado de un hecho homicida. Esto dijo el cuerpo médico de la Corte. ¿No les gustó? No les gustó, entonces hicieron todo para sacar el caso de la justicia ordinaria y mandarlo a Comodoro Pi. Y
efectivamente lo lograron, lo mandaron a Comodoro Pi. Entonces en Comodoro Pi tuvieron que hacer el sorteo. Bueno, ¿a qué juez le toca? Hicieron el sorteo y le tocó al juez Sebastián Casanello. Y como no les gustó el sorteo, la computadora justo se colgó. Justo se colgó la computadora. Tengo el documento, se los muestro. La computadora se colgó, estuvo colgada durante varias horas, 2 horas 23 minutos, y como dijeron, uy, se colgó, hagamos el sorteo de vuelta. Y cuando hicieron el sorteo de vuelta le tocó al juez Julián Ercolini. Mucho más ameno. Esto fue el 12 de abril del 2016. Un día como hoy. Fíjense. Un día como hoy. Y ustedes me dirán, un día como hoy, el 12 de abril del 2016, Ercolini le tocó investigar la muerte del fiscal Nisman. Supuestamente el caso más importante, porque era el fiscal que había denunciado a la presidenta y el que había encontrado que la presidenta había acordado con Irán la impunidad de los acusados iraníes en la AMIA. Caso prioritario, todo puesto ahí. Un día como hoy, de 2016, hace 8 años. ¿Y saben qué pasó? El juez Ercolini no movió 1 centímetro el expediente. Nada, ¿eh? Nada. 8 años hace que lo tiene. Nada. Y como todo tiene que ver con todo, el juez Ercolini también viajó con Carlos Máiquez, que es el que ayer armó esta operación, con Juan Bautista Máiquez, su hijo, que es el que apretaba a la jueza para que condenaran a Cristina en el caso Memorándum, y Ercolini, los 3 viajaron juntitos, invitados por el Grupo Clarín, al Lago Escondido. Pero todo se encadena. Todo se encadena. En el medio de todo esto, los fondos buitre hicieron una operación diciendo que Cristina había acordado con el diablo era Mahmoud Ahmadinejad, el presidente iraní, por el memorándum. Una campaña tremenda durante la campaña electoral del 2015. ¿Les importaba a los fondos buitre el caso AMIA? No, claro que no les importaba. Lo único que querían era cobrar de más. Y lo lograron. Porque lograron que gane Macri, lograron que les pague más de lo que pedían, y Macri apenas asumió, dio de baja el memorándum, pero no solo eso. Se empezó a reunir con los jueces, puntualmente con los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que eran los que tenían que decidir si reabrían la causa memorándum después de 7 cierres en 7 instancias judiciales. Y 6 días después de que Borinsky estuvo con Macri en Olivos, la reabrieron. Y ahí acusaron a Cristina y a Timerman y a otros de traidores a la patria. ¿Y saben a quién se la dieron? Porque la historia, lamentablemente circular, se la dieron al juez Claudio Bonadío. El mismo que 10 años antes no había investigado el encubrimiento para proteger a sus amigos. Esta es la historia de la AMIA. Esta es la historia. Servicios de inteligencia, la CIA, el Mossad, Bonadío, Estiuso, el Fino Palacios, Galeano, Vileni Barbaquia, Macri, Borinsky, Hornos, los Máiquez, todos metidos para que no sepamos nunca qué pasó. Y está todo documentado. Y está todo ahí. Y está todo ahí. Lamentablemente, una vez más ayer, Comodoro Pi hizo una operación. El sistema de medios alineados a esos intereses la replicó. Y hoy volvemos a estar como hace 30 años. No sabemos qué pasó en la AMIA. No sabemos qué pasó en la Embajada de Israel. No saben los familiares, que son una vez más manoseados y maltratados por todo este sistema de espías, medios, jueces y embajadas. Y vamos a seguir reclamando siempre memoria y verdad y justicia por la AMIA. Explicar los hechos y su importancia.